Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Eh, Primeramente quiero agradecer por la invitación. Para mí es un honor el día de hoy poder compartir un poco de los conocimientos que tenemos. Seguramente acá entre los participantes hay muchos colegas experimentados en la materia, pero considero que siempre hay algo que aprender. Dicho ello, doctores, en la presente exposición lo que vamos a hacer es, como bien ya nos han anticipado, es desarrollar uno de los procesos constitucionales que son, se podría decir, el más importante dentro del modelo peruano, eh, y es precisamente el proceso de inconstitucionalidad. ¿Y por qué tiene una gran importancia este proceso? Es porque constituye se podría decir como el principal mecanismo de control de la constitucionalidad de nuestro país. A través de él, el Tribunal Constitucional determina si una norma que tiene un rango de ley puede mantenerse o no dentro del ordenamiento jurídico. O por el contrario, si esta norma debe ser expulsada porque resulta incompatible con la Constitución. En ese sentido, lo que debemos entender es que, que el proceso de inconstitucionalidad no es un proceso, podríamos decirlo, pensado para resolver conflictos individuales entre personas, como lo son los otros procesos, ¿no? O el habeas corpus, entre otros, ¿no? O como ocurre en el proceso civil o en el proceso penal. Tampoco el proceso de inconstitucionalidad busca proteger derechos de una persona en concreto frente a una vulneración, como lo son los otros procesos. Su finalidad de este proceso es mucho más amplio, ¿no? ¿Y por qué decimos que es mucho más amplio? Porque lo que busca este proceso es proteger la supremacía de la Constitución, o sea, preservar eh, la arquitectura de la Constitución del Estado. Por ello es que cuando el Tribunal Constitucional declara fundada una demanda de inconstitucionalidad, la decisión que se adopte pues no beneficia únicamente a la persona que ha demandado esta acción de inconstitucionalidad, sino que sus efectos alcanzan a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la norma, al declararse fundada, lo que hace es que ésta pierde su efecto para todos, no solamente para las personas que la hayan interpuesto. En ese sentido, se considera que este proceso de inconstitucionalidad es una herramienta estratégica que defiende la Constitución. Y queremos empezar esta ponencia con la siguiente interrogante. Eh, Se dice, algunos le llaman proceso de inconstitucionalidad, otros le llaman acción de inconstitucionalidad. Pero cuando empezamos a estudiar este tema, ¿no? Muchas veces encontramos que algunos autores utilizan la expresión acción de inconstitucionalidad y otros proceso de inconstitucionalidad. Entonces, surge una pregunta muy importante, ¿no? ¿Existe realmente una diferencia entre acción de inconstitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad? ¿O se trata de lo mismo? Pues la respuesta es que sí, sí existe una diferencia. Y es que el término de acción de inconstitucionalidad eh, que se escuchaba, ¿no? Es porque ponía un énfasis en el derecho que tienen o tenían algunos sujetos para acudir al Tribunal Constitucional y cuestionar una norma. Es decir, este término de acción se centraba en el acto de demandar, el de accionar. Sin embargo, actualmente en el nuevo Código Procesal Constitucional se utiliza la expresión proceso de inconstitucionalidad. ¿Y por qué? Porque hoy se entiende que no estamos solamente ante un ejercicio de acción o de accionar, sino
se podría decir, ante un verdadero proceso autónomo. ¿Por qué? Porque este proceso de inconstitucionalidad tiene partes, tiene etapas, tiene requisitos, tiene un trámite, se emite una sentencia. Esta sentencia se ejecuta porque tiene efectos, también tiene sus reglas procesales, ¿no? Que son como parte de los requisitos. Por ello es que eh, actualmente la denominación técnica correcta dentro de nuestro sistema peruano es el de proceso de inconstitucionalidad. Y también así en el artículo 200 del inciso 4 de la Constitución lo regula, ¿no? Lo considera como un proceso de inconstitucionalidad. Eh, y el proceso de inconstitucionalidad dentro del sistema constitucional peruano es un tema, como les había indicado, muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite comprender cómo funciona el control de la Constitución o la constitucionalidad de las leyes dentro de un Estado constitucional de derecho. Por ello es que hoy abordaremos cuál es el fundamento del proceso, qué normas pueden cuestionarse, o sea, cuál es el objeto, quiénes pueden demandar, cómo se tramita una demanda de inconstitucionalidad, cuáles son los tipos de sentencia que emite el Tribunal Constitucional y cuáles son los efectos de estas decisiones. Asimismo, vamos a revisar el día de hoy diversos casos resueltos por el Tribunal Constitucional para poder entender de mejor manera los tipos de las sentencias que emite el Tribunal Constitucional. Es así que a modo de introducción, en esta primera diapositiva, encontramos un mapa general de lo que vamos a poder ver en toda la exposición. Y empezamos pues con el fundamento, ¿no? Y hemos considerado como fundamento la supremacía y el control concentrado. ¿Y a qué se refiere ello? Cuando nosotros hablamos del fundamento del proceso de inconstitucionalidad, nos referimos a la razón del por qué existe este proceso dentro del ordenamiento jurídico. Y el primer fundamento, y seguramente muchos lo hemos escuchado, es que señalan que es la supremacía constitucional. Pero, ¿qué significa ello? Significa pues que la Constitución es la norma suprema del Estado y todas las demás normas que se emitan tienen que adecuarse a la Constitución. Por ello, una ley, un decreto legislativo, una ordenanza municipal, regional, un decreto de urgencia, cualesquiera, no pueden contradecir la Constitución. Y ello ocurre porque el Estado o este proceso de inconstitucionalidad se da porque el Estado necesita de un mecanismo para expulsar esa norma, que puede ser un decreto, una ley, que resulta incompatible con la Constitución. Y precisamente este mecanismo es el proceso de inconstitucionalidad. También como segundo fundamento tenemos que es el control concentrado. ¿Y a qué se refiere ello? Es que a que existe un órgano especializado encargado de controlar la constitucionalidad de las normas. Y ese órgano es precisamente el Tribunal Constitucional. Por ello, en el artículo 201 de la Constitución señala que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. También es importante precisar algo, ¿no? Si bien dicen, bueno, los jueces son los que realizan el control difuso, ¿verdad? Pero el Tribunal Constitucional
cuando realiza un control de constitucionalidad, lo que va a hacer es expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Y va a tener un efecto que es general para todos, para toda la sociedad. Por eso hablamos de un control concentrado. Y en el rubro del objeto, o sea, ¿cuál es el objeto del proceso de inconstitucionalidad? Son precisamente las normas con rango de ley. Esto significa que el proceso de inconstitucionalidad no está diseñado para actos individuales. Por ejemplo, no se cuestiona una resolución administrativa, no se cuestiona una sentencia judicial concreta. Lo que se cuestiona son normas de alcance general o normas generales y abstractas. Por ejemplo, las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados internacionales también, las ordenanzas municipales, regionales. ¿Y por qué? Porque estas normas tienen la capacidad de producir efectos para todos, para toda la sociedad dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, diremos que este proceso busca determinar si estas normas son compatibles o incompatibles con la Constitución. Ese es su objeto. Y respecto a las partes, ¿quiénes pueden accionar el proceso de inconstitucionalidad? Tenemos una legitimidad activa y tenemos una legitimidad pasiva. ¿A qué nos referimos con la legitimidad activa? Es que la legitimidad activa se refiere a las personas quienes pueden demandar. Y ello se encuentra establecido en el nuevo Código Procesal Constitucional, porque esta acción de inconstitucionalidad no la puede interponer cualquier persona, cualquier ciudadano. Está reservado únicamente para aquellas personas quienes se encuentran habilitados expresamente por la Constitución política de nuestro país. Por ejemplo, el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% de los congresistas, también 5,000 ciudadanos, también colegios profesionales en la materia que corresponda, los gobernadores regionales. Y también esta legitimidad activa es, como les había dicho, está reservado solo para determinados funcionarios, por decirlo así, o grupo de personas, en caso fueran ciudadanos o colegios profesionales, pero esta legitimidad es restringida. ¿Por qué? Porque el constituyente quiso evitar que cualquier persona pueda cuestionar indiscriminadamente las leyes. No, porque imagínense, cualquier ciudadano que pretenda cuestionar porque se sienta afectado con una determinada ley, el Tribunal Constitucional pues se llenaría de demandas o de acciones de inconstitucionalidad. Por ello es restringida esta legitimidad y solo se encuentra reservada para aquellas personas que la misma Constitución de manera taxativa les ha otorgado esta facultad. Y respecto a la legitimidad pasiva, esta se refiere pues a aquellas instituciones quienes son las encargadas de defender una norma cuestionada. Por ejemplo, si yo cuestiono una ordenanza regional, en la legitimidad pasiva le va a ejercer el gobierno regional, porque ellas son los que han emitido esta ordenanza regional y ellos son los que tienen que defender esta norma, ¿no? Ellos tienen que, y lo mismo sucede, por ejemplo, si se cuestiona una ley, ¿quién va a responder? Va a ser el Congreso.
Si se cuestiona un decreto legislativo, será el Poder Judicial. Si se cuestiona, como bien indicado, una ordenanza regional, municipal, también serán dichas entidades quienes tendrán que defender esta norma o las normas que han emitido. ¿Y cuál es el trámite para, para interponer una demanda de inconstitucionalidad? Eh, Debemos señalar primero que la demanda es el acto mediante el cual eh, aquel organismo o entidad legitimado cuestiona una norma. Y aquí lo que se tiene que hacer es precisar eh, la norma que se está impugnando. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales? ¿Cuál es el vicio que se advierte en esa norma y el petitorio? Y una vez que se admite esa demanda, el tribunal lo que va a hacer es verificar si esta demanda cumple con los requisitos. Si las personas que las han interpuesto tienen legitimidad, el plazo, en el caso de las leyes son 6 años y en tratados son 6 meses. También van a verificar seguramente los anexos y la fundamentación respecto al cuestionamiento de la norma. Luego se pasará a la vista de la causa, que es una audiencia pública, donde las partes, tanto el demandado como el demandante, van a exponer sus argumentos. Y seguramente pues se va a producir un debate, ¿no? Y luego se va a emitir una sentencia, que es la decisión final del Tribunal Constitucional, en el cual va pues determinar si esta norma cuestionada es constitucional o no, si es parcialmente constitucional, si es o si se requiere realizar alguna interpretación respecto al cuestionamiento que están realizando. Y luego tenemos la decisión, los efectos y tipos de sentencia. Y cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia, pues el Tribunal Constitucional no se limita a decir o a declarar fundada o infundada la demanda, sino que también tiene que precisar el Tribunal Constitucional mm, qué efectos va a tener esta sentencia, qué tipo de sentencia va a emitir el Tribunal Constitucional, ¿no? También el Tribunal Constitucional, cuando declara fundada una demanda, tiene que precisar si la norma pierde vigencia, si sale del ordenamiento jurídico o qué efectos tiene esta decisión, ya que esta sentencia va a tener eficacia erga omnes, o sea, para todos. Y el Tribunal Constitucional, cuando advierte estas incompatibilidades con la Constitución, no siempre expulsa totalmente la norma. A veces lo que la Constitución hace es la interpreta. En algunos casos la reduce, la adiciona, la sustituye o la puede exhortar. Y precisamente estos tipos de sentencia que emite el Tribunal Constitucional ante una demanda de inconstitucionalidad, la vamos a ir analizando de manera más detallada más adelante. Ahora, ¿por qué se dice que el proceso de inconstitucionalidad es un proceso estratégico? El proceso de inconstitucionalidad es un proceso estratégico porque su impacto o el efecto que va a tener excede a las partes que le han interpuesto, ya que el Tribunal Constitucional, con la decisión que va a emitir, no va a afectar únicamente a quien demandó, sino a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque
tribunal decide si una norma permanece o no dentro del ordenamiento jurídico. Por ello, se dice que, como habíamos señalado anteriormente, lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es defender la supremacía de la Constitución. Y de ser el caso, va a depurar normas que contravengan a la Constitución. Y estos efectos van a ser generales, van a vincular a todos, a toda la sociedad y a los poderes públicos. Si bien también se dice que una ley puede ser política emitida por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, por el gobierno de turno, pero en el Tribunal Constitucional o en ese tipo de procesos de inconstitucionalidad no se discute si la ley que se cuestiona es políticamente conviene o no conviene a un grupo de personas. Por ejemplo, una ley que, por ejemplo, ha sido cuestionada, ¿no? Y que del traspaso de los trabajadores CAS al régimen 728, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es una ley populista? Sí. ¿También puede ser conveniente para los trabajadores que están en este régimen CAS? Seguramente que sí. Pero cuando se analiza o discute la inconstitucionalidad o no de esta ley, lo que se va a buscar es que si esta ley que se ha dado eh, contraviene o no la Constitución, más allá de ver si esta norma favorece o no a un grupo de ciudadanos. No, nada tiene que ver en este proceso de inconstitucionalidad si esta ley es popular o no es popular, ¿no? Como venimos indicando, es que lo que se va a analizar es únicamente si esta norma es o no compatible con la Constitución, ya que el Tribunal Constitucional no actúa como legislador, sino como un órgano de control de la Constitución. O sea, esa es su función en este proceso de inconstitucionalidad. Esa va a ser su tarea, verificar si esta norma que se cuestiona contraviene o no la Constitución. También tenemos como base constitucional a partir del artículo 200 de la Constitución Política se establecen, ¿no?, los procesos constitucionales. Y precisamente en el inciso 4 se encuentra establecido el proceso de constitucionalidad contra normas con rango de ley. Y se señala que estas pueden ser por forma o por el fondo, ¿no? Eso señala el inciso 4. Pero, ¿qué significa cuando decimos que una norma se puede cuestionar por la forma o por el fondo? Eh, por la forma nos referimos a que al procedimiento, ¿no?, por el cual ha sido emitida esta norma. Por ejemplo, no sé si es una norma emitida por el Congreso, si se ha emitido con los votos suficientes de los congresistas, si es una norma emitida por el Ejecutivo, cuál ha sido el proceso que se ha realizado para emitir esta norma en una ordenanza regional o municipal de igual forma, ¿no? Si se ha cumplido con todos los requisitos para emitir esta norma. Y el fondo básicamente está relacionado al contenido de por qué esta norma vulnera la Constitución, qué es lo que, qué derechos está afectando que están contenidos en la Constitución. Y en el artículo también 201 señala que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Únicamente es el Tribunal Constitucional quien puede ejercer control sobre las normas a efectos de garantizar que éstas no contravengan la Constitución. Y es precisamente allí donde surge pues el modelo concentrado al que hemos estado haciendo referencia. Y el Tribunal Constitucional es pues el único órgano de control especializado
encargado de expulsar, de ser el caso, las normas que resultan incompatibles con la Constitución. Y en el artículo 202, inciso 1, precisa o señala que el Tribunal Constitucional conoce este proceso de inconstitucionalidad en instancia única. ¿Qué significa esto? Que no existe apelación, no existe segunda instancia, no existe un recurso posterior en caso la demanda sea declarada infundada. Es en instancia única. Lo que resuelve el Tribunal Constitucional es finalmente el pronunciamiento que corresponda. Y como se viene reiterando, tiene efectos erga omnes para todos, ¿no? Y el artículo 203 también de la Constitución establece quiénes están legitimados o quienes tienen legitimación activa para interponer este proceso. También por su parte el artículo 204 regula lo que es la publicación, la pérdida de los efectos, el tema de la irretroactividad. Es pertinente precisar que esta combinación de control concentrado y los efectos generales es lo que precisamente convierte a este proceso, se podría decir, en el mecanismo más fuerte de control normativo que existe en nuestro sistema jurídico peruano, ¿no? Eh, bien, ahora, respecto a la naturaleza de este proceso, que tiene una naturaleza particular, por cierto, porque tiene características que son distintas a otros procesos judiciales, ¿no? Y podemos señalar, ¿no? En este tema respecto al... Se dice que el proceso de inconstitucionalidad es un proceso objetivo y a la vez un proceso abstracto. Pero ¿por qué decimos que es un proceso objetivo? Se dice eso porque, como les había indicado, no busca proteger únicamente los intereses individuales, sino proteger la supremacía de la Constitución o el orden constitucional, como queramos llamarlo, ¿no? Por ello, el tribunal no analiza principalmente el interés de que pueda tener el demandante, sino la compatibilidad de una norma con la Constitución. Y el interés protegido es público y constitucional. Y se dice que es abstracto porque el tribunal no analiza hechos concretos de una persona determinada. No parte como otras demandas, ¿no? En el que se expone un hecho en particular respecto a una determinada persona, por ejemplo, laboral, ¿no? Que se analiza un tema de despido, etcétera, ¿no? No, en este caso no se analiza ninguna controversia de carácter individual, sino es una norma en abstracto. Es decir, analiza si la norma que se cuestiona es o no compatible con la Constitución. Y el Tribunal Constitucional resuelve este proceso en instancia única, como lo hemos estado señalando. Y existe también un impulso de oficio. ¿Por qué decimos que existe un impulso de oficio? Porque un proceso de inconstitucionalidad no solamente tienen interés las personas que han demandado, sino tiene una finalidad pública, porque eso es de interés para todos. Por ello es que el tribunal puede impulsar el proceso incluso si las partes ya no actúan activamente o pretenden abandonar el proceso, porque lo importante no es, ya no es solamente el interés que hayan podido tener un grupo de ciudadanos,
o entidades quienes hayan planteado, hayan accionado, hayan interpuesto, ¿no?, una demanda de inconstitucionalidad, sino ya es de interés de todos. Y el Tribunal Constitucional, reiteramos, no resuelve un caso individual. Esta idea es fundamental. El Tribunal Constitucional no resuelve en estos procesos si una persona tiene razón o no frente a otra, ¿no? Tampoco decide algún tipo de responsabilidad civil penal en el proceso. Lo que va a decidir es que si esta norma que se está cuestionando puede o no continuar dentro del sistema jurídico, dentro de nuestro sistema jurídico. Por eso se dice que el Tribunal Constitucional controla la validez de una norma. Y la sentencia que va a emitir el Tribunal Constitucional, pues, es con efecto general. ¿Por qué decimos que es con efecto general? Porque tiene efectos erga omnes, porque alcanza a toda la sociedad, y cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una norma, esta norma va a dejar de aplicarse para todos, si sale del ordenamiento jurídico. Y con esto la entidad o las personas que lo cuestionaron, o el grupo de personas que lo cuestionaron, no solamente ellos se van a beneficiar, sino todos. Mm, Por eso se dice que el proceso, en el proceso de inconstitucionalidad no solo termina con la sentencia, ¿no? Sino lo que se va a buscar es que esta no, que el tribunal mm, garantice, ¿no? O se garantice que la sentencia que haya emitido, pues, se cumpla. Porque, como estábamos señalando al inicio, hay tipos de sentencia, ¿no? Y en algunos casos que el tribunal exhorta al Poder Ejecutivo, y estas también se tienen que cumplir, ¿no? Hay vacíos a veces en las normas en las que pide que se haga precisiones o se reglamente cuando las normas resultan siendo un tanto vagas, vacías, ¿no? En algunos aspectos. Eh, También se limita en este proceso de inconstitucionalidad el desistimiento. ¿Por qué? Porque como estamos indicando es que esta demanda que se puede hacer respecto a la inconstitucionalidad de alguna norma que se esté cuestionando ya es de interés colectivo. Y para que una norma, una demanda sea declarada fundada, eh, o la inconstitucionalidad de una norma, se requiere mayoría calificada. ¿Qué significa esto? 5 votos conformes de los 7 que conforman o que integran el Tribunal Constitucional. Si no se alcanza esta mayoría, es decir, esos 5 votos, la demanda se declara infundada. ¿Y por qué se exige una mayoría calificada? Porque precisamente lo que se pretende no es, pues, resolver un caso particular que no pueda tener, digamos, afectar, ¿no?, a un grupo considerable de personas, sino es porque precisamente lo que se va a buscar es expulsar una ley del ordenamiento jurídico, y esta decisión, pues, es eh, muy importante, de trascendencia constitucional, ¿no? Por ello es que se exige esta mayoría calificada con una argumentación bastante sólida, intensa, si así podríamos decirlo, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional lo que va a hacer es, al emitir esa sentencia, tiene que tener una motivación bastante rigurosa respecto a las decisiones que está tomando, ¿no? Porque no va a bastar, pues, con que diga, ya esta norma es inconstitucional, no. El Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es eh, motivar en su sentencia y sobre todo explicar por qué se está o por qué se dice que la norma que se está cuestionando eh, vulnera, digamos, la Constitución, ¿no? O contraviene los preceptos de la Constitución.
por qué tiene que explicarlo y por qué hay una incompatibilidad. Y también si es que decide expulsarla o tal vez puede hacer una interpretación, ¿no? O exhortarla a que se haga una aclaración respecto a la norma, tiene que también fundamentar esa decisión. Las normas objeto de control, eh, como venimos señalando, son únicamente aquellas normas con rango de ley. Esto es importante porque no cualquier acto cometido por algún funcionario o alguna entidad puede ser cuestionada en este proceso. Ya el artículo 200, inciso 4 de la Constitución establece de manera taxativa, expresa, cuáles son las normas que pueden ser impugnadas. Y es precisamente, son las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, los reglamentos del Congreso, las normas regionales, generales, las ordenanzas municipales, todas ellas que están, ¿no?, en la diapositiva que la hemos considerado. ¿Y por qué solamente es contra aquellas normas con rango de ley? Es porque el proceso de inconstitucionalidad está diseñado precisamente para controlar aquellas normas que tienen capacidad para innovar el ordenamiento jurídico con efectos generales. Es decir, por ejemplo, una ley orgánica, ¿no? Tiene alcance, sea una ley orgánica, no sé, de una determinada entidad, ¿no? Tiene alcance general. Entonces, la ley que se puede emitir o que se pretende o que se cuestiona, pues no es cualquier norma, ¿no? Sino esta lo que va a hacer es, cuando ingrese al ordenamiento jurídico, va a producir efectos y efectos generales. Por eso es que está diseñado únicamente para controlar este tipo de normas, con este rango, ¿no? Y no se utiliza pues para actos administrativos individuales o resoluciones administrativas, resoluciones judiciales. Para eso tenemos los otros tipos de procesos constitucionales, ¿no? Que puede ser el amparo contra resoluciones judiciales, los habeas corpus o también un proceso contencioso administrativo, ¿no? Puede ser. Eh, entonces, el proceso de inconstitucionalidad, como estamos señalando, tiene pues un objeto normativo y abstracto. Eh, Respecto al parámetro de control, eh, no basta decir que esta ley o que la ley contradice otra ley. Eh, ese hecho de expresarlo de esa forma no es que va a habilitar automáticamente el proceso de inconstitucionalidad, sino que el parámetro debe tener relevancia constitucional. Es decir, debemos identificar o se tiene que identificar qué disposición constitucional concreta está siendo vulnerada. Por ejemplo, la emisión de una determinada ley atenta contra el derecho a la igualdad, al debido proceso, a las competencias regionales, la, derechos humanos, entre otros, ¿no? Por ello, es, surge, ¿no? Una pregunta, ¿no? Que sería, eh, ¿qué, qué mandato constitucional concreto se estaría vulnerando con esta norma que se cuestiona? ¿Y cuál sería esa intensidad, ¿no?, de esta norma? Entonces, el Tribunal Constitucional nos va a explicar en sus sentencias si esta vulnera el bloque de constitucionalidad,
puede ser que vulnere tratados en derechos humanos, va a tener que detallar en su análisis ese aspecto. Y respecto a la legitimidad activa restringida, ya habíamos estado señalando anteriormente, ¿no? ¿Quiénes pueden ser las personas que demandan esta norma? ¿Quiénes son las personas que pueden demandar o cuestionar la constitucionalidad de una norma? Está acá en la diapositiva. Y esto está también establecido en el artículo 203 de la Constitución. ¿Quiénes son aquellas personas quienes pueden accionar este proceso de inconstitucionalidad o demandar o cuestionar una norma? También tenemos la legitimación pasiva limitada, como habíamos indicado. En este caso va a depender bastante de quién o cuál es la norma que estamos cuestionando y quién la emitió, ¿no? Que puede ser el Congreso, el Ejecutivo, una norma, un decreto legislativo, un decreto de urgencia, puede ser un tratado, una norma regional, una ordenanza municipal. Eh, lo que importa es que no basta que una norma se pueda oponer a otra. Lo que importa acá es que haya un parámetro, que es decir, que tenga una relevancia constitucional, una vulneración a la Constitución. Puede ser esta directa o indirecta. Eh, Respecto al trámite ante el Tribunal Constitucional, es importante que se pueda identificar cuál es el vicio que se está cuestionando, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque va a depender bastante del vicio que que se esté cuestionando, el tipo de sentencia que va a emitir el Tribunal Constitucional, porque hay vicios de forma y de fondo. Por ejemplo, en los vicios de forma, pues tenemos que puede ser la falta de competencia, tal vez falta de votos, si es que es una norma emitida por el Congreso, una omisión de una consulta previa, ¿no? Entre esos, ¿no? Y respecto a los vicios de fondo, son la vulneración a algún derecho, ¿no? Que puede ser igualdad, proporcionalidad, razonabilidad, derechos fundamentales, ¿no? Y en esta diapositiva que estamos compartiendo, precisamente, se encuentra pues el trámite, ¿no? Que se va a seguir en este proceso. Una demanda que tiene que contar con los requisitos, con los anexos, que la calificación es de 10 días, también existe un plazo para subsanar en caso exista observaciones. Para contestar la demanda se tiene un plazo de 30 días, la vista en 10 días y la sentencia en los 30 días posteriores. Y como ya hemos señalado, se necesita una mayoría calificada, esto es de 5 integrantes del Tribunal Constitucional para declararla fundada. Respecto a la estructura mínima que debe contener una demanda de inconstitucionalidad, se dice que una demanda o una buena demanda, por decirlo así, debe contener requisitos procesales y también argumentos constitucionales. Es decir, se debe identificar al legitimado, se debe hacer referencia a la norma impugnada, los fundamentos constitucionales, los anexos, también hacer referencia a la publicación, cuando se ha publicado la norma que estamos cuestionando, si estamos dentro del plazo de los 6 meses, de los 6 años, de los 6 meses, si es que se trata de un tratado. También se tiene que acreditar la representación, de ser el caso, ¿no? Y también se recomienda que en la demanda debe
proponerse qué tipo de sentencias que se busca, ¿no? Hacer referencia. Estamos buscando que la norma sea expulsada o tal vez requiere que el Tribunal Constitucional haga una aclaración respecto a la interpretación o en qué sentido debe interpretarse una norma, o requiere que se adicione algún término que no se está entendiendo, la norma o el sentido de la norma, o debe reducirse, o también, también en algunos casos son sentencias exhortativas, ¿no? Eh, bien, con relación a la tipología de de la inconstitucionalidad, eh, podemos ver que también cuando se cuestiona la constitucionalidad de una norma, lo que se va a ver es si esta ha sido por comisión, por omisión, si es totalmente inconstitucional o parcialmente, si es por el fondo, por la forma, si es directa, indirecta, si es independiente, si es conexa. Eh, Eso es lo que se tiene que ver, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando con la demanda de inconstitucionalidad? Por ejemplo, tenemos que el Tribunal Constitucional también ha analizado la ley del servicio civil. Esto con relación al tema de la forma, ¿no? En cuanto a la forma, ya que en este caso, esta ley del servicio civil lo habían planteado diversos colegios profesionales. ¿Y qué estaban cuestionando? Pues estaban cuestionando que esta ley del servicio civil afectaba la negociación colectiva, también afectaba derechos laborales, entre otros, ¿no? ¿Y qué ha resuelto el Tribunal Constitucional en este caso del caso Servil? Ha resuelto que, bueno, declaró constitucional gran parte de la ley, pero en este caso ha realizado interpretaciones. Se dice interpretación conforme respecto a determinados extremos, ¿no? ¿Y por qué es importante, digamos, ¿por qué es importante? Porque permite con ello, en esta sentencia ha podido realizarse un control, digamos, formal y material de la norma que se estaba cuestionando. También tenemos por el tema del fondo, ¿no? Que lo que se cuestiona en estos aspectos, bueno, en este aspecto son los derechos que se puedan vulnerar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso, hemos hecho referencia al caso filiales de las filiales universitarias, ¿no? Esto que se ha visto en el expediente 17-2008. En este caso, lo que se cuestionaba era si las normas vinculadas a la creación y al funcionamiento de las filiales universitarias. ¿Qué se discutía? Que se discutía si las restricciones impuestas respecto a la creación y funcionamiento de las filiales universitarias eran razonables y proporcionales. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? En este caso, aplicado el test de proporcionalidad. Y resolvió que eh, si bien esta limitación bueno, ha resuelto que esa limitación que se estaba haciendo respecto a la creación y funcionamiento de filiales sí resultaban constitucionales. ¿Por qué? Porque con esta limitación lo que se pretendía era proteger la calidad educativa. Eso es lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en este expediente, ¿no? En este caso. Bueno, también tenemos los efectos de la sentencia, en caso estas sentencias sean declaradas fundadas. Eh, mm,
es conveniente hacer una precisión entre el derogación e inconstitucionalidad, ¿no? Porque derogar, ¿qué significa derogar? ¿O para quién está reservado esta facultad de derogar una norma? Únicamente al legislativo. Y declarar la inconstitucionalidad corresponde al Tribunal Constitucional. Es decir, es el Congreso quien deroga y el Tribunal Constitucional quien invalida una norma. Por eso es que cuando se emite una sentencia, aunque algunos comentan, ¿no? Algunos también entendidos en el derecho señalan que el Tribunal Constitucional al expulsar las normas estaría como que derogando también, ¿no? La norma, ¿no? Por ahí hay comentarios que van en ese sentido. Eh, Respecto al tema de los efectos de la sentencia, eh, tenemos que esta tiene que ser publicada en el diario El Peruano. Al día siguiente de que esta norma ha sido declarada fundada, su inconstitucionalidad ya queda sin efecto. Y tiene un alcance general y además tiene calidad de cosa juzgada. Eh, ¿Por qué decimos que la sentencia en un proceso de inconstitucionalidad es irretroactiva? Porque la regla general es que la sentencia, cuando se emite esa sentencia, no va a reabrir ya procesos concluidos, sino que lo que va a buscar es la seguridad jurídica, que va a tener efectos esas normas a partir de su publicación. ¿Existen excepciones? Sí, también las hay. Y el Tribunal Constitucional, cuando emite su sentencia, precisa esos aspectos, porque también en algunos casos son diferidas, ¿no? Precisa de manera taxativa desde cuándo va a entrar en va a entrar en vigencia, puede ser de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Eso dependiendo del caso. Tenemos, cuando el Tribunal Constitucional declara fundada una demanda de inconstitucionalidad, la puede hacer a través de tipos de sentencia, ¿no? Según el mismo Tribunal Constitucional, tenemos pues este tipo de sentencias que son es la sentencia interpretativa, manipulativa, aditiva, reductora, sustitutiva, exhortativa, doctrinarias y también diferidas. Y, y ello precisamente lo vamos a analizar con los casos que hemos tratado de extraer con relación a los expedientes que se está haciendo referencia para poder entender de mejor manera cuando estamos frente a un determinado tipo de sentencia. Hablamos de una sentencia interpretativa cuando, o bueno, ese tipo de sentencia es aquella en la cual el Tribunal Constitucional declara que una norma es constitucional siempre que se interprete conforme a la Constitución. Lo que va a buscar el tribunal como última opción es expulsar la norma, ¿no? En este caso va a tratar de darle un sentido o interpretarla, ¿no? Conforme a la Constitución. Y en este caso, para entender este tipo de sentencia, hemos traído como ejemplo el expediente número 9/2007. Y ¿de qué trata este caso? Bueno, este caso se desarrolló respecto a está relacionado a la reforma del sistema judicial peruano. En, esta, en este expediente lo que se ha demandado es que, bueno, ha sido demandado por un grupo de congresistas que cuestionaban diversos artículos de la ley de la carrera judicial. ¿De qué trata el problema? Pues esta ley lo que regulaba eran aspectos relacionados con la evaluación de los magistrados, su permanencia, su ratificación, los procedimientos disciplinarios, sanciones a jueces.
y los demandantes pues sostenían que algunas de estas disposiciones eran demasiado abiertas o ambiguas, como que no se entendía qué es lo que se buscaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en determinadas normas permitían sancionar o evaluar a jueces utilizando conceptos muy amplios o indeterminados. Incluso decía que se podía sancionar a los jueces por las disposiciones que ellos emitían, ¿no? Entonces, ¿cuál era el temor? Pues era que dichas normas podrían ser utilizadas de manera arbitraria y ello podría afectar la independencia judicial. Es decir, que un juez podía ser sancionado o evaluado negativamente por el contenido de sus decisiones, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿qué hizo en este caso? Analizó si dichas normas debían expulsarse totalmente del ordenamiento jurídico. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Pues básicamente lo que dijo es que esta norma no es inconstitucional, sino que el problema surge cuando se pretende interpretar esta norma de manera arbitraria. Por ello es que el Tribunal Constitucional en este caso ha decidido no eliminar la norma. Lo que ha hecho es fijar cómo debía interpretarse de manera válida esta norma para no contravenir la Constitución. El Tribunal Constitucional, en este caso, también señaló que las evaluaciones no podían ni debían afectar la independencia judicial. Las sanciones debían respetar el debido proceso y las disposiciones jurisdiccionales no podían utilizarse para controlar el criterio de los jueces. Entonces, con estas aclaraciones que ha hecho el Tribunal Constitucional, o en todo caso estas interpretaciones, porque ha dado pautas de cómo se debe interpretar la norma, entonces la norma quedó vigente, ¿no? Y es precisamente que por eso es que decimos que esta sentencia en este expediente es interpretativa, porque el TC no ha expulsado la norma, sino lo que ha hecho es interpretarla o en todo caso darnos directrices para que esta norma sea interpretada de tal forma, ¿no? Eh, Ahora bien, también tenemos las sentencias manipulativas aditivas. Y esto precisamente es porque lo que se busca es incorporar un contenido, ¿no? Como su nombre mismo dice, manipulativas aditivas. Se va a traer, adicionar un contenido que probablemente se haya emitido o lo haya emitido el legislador para garantizar que esta norma sea compatible a la Constitución. Y para entender este tipo de sentencia, vamos a hacer referencia al expediente 8-2003. En este caso, se puede ver cómo es que el Tribunal Constitucional, de alguna manera, lo que ha hecho es completar la norma. Ya, porque lo que acá se cuestionaba era que algunas normas dejaban fuera ciertos supuestos, ¿no? Que debían de ser protegidos constitucionalmente. Los demandantes sostenían que esta ley generaba desigualdad, porque otorgaba protección únicamente a determinados grupos y omitía otros grupos similares. Entonces, el problema que surgió no era tanto lo que la ley decía, sino era lo que la ley, se podría decir, no decía. Existía una omisión en la norma, ¿no? Por eso el Tribunal Constitucional, en este caso, advirtió que si expulsaba totalmente la norma, podía generarse un vacío jurídico.
aún peor. Entonces lo que decidió fue mantener la norma, pero ¿qué hizo? Amplió sus alcances. En este caso, el tribunal incorporó interpretativamente un supuesto que el legislador había omitido. Es decir, añadió un contenido normativo complementario. Por tal motivo es que se considera que ha sido una sentencia aditiva, que el Tribunal Constitucional ha agregado algo que originalmente no estaba previsto. Y en este caso se podría decir que el Tribunal Constitucional, ¿no?, podría estar actuando como una especie de legislador negativo, ¿no?, porque ha estado actuado como corrigiendo vacíos. Y precisamente, ¿para qué? Para garantizar derechos fundamentales, para que esta norma sea compatible a la Constitución. También hemos hecho referencia a la sentencia manipulativa reductora, que este tipo de sentencia se da cuando se elimina parcialmente una disposición normativa que la hace incompatible a la Constitución, pero que se mantiene vigente el resto de la norma. En este caso, para esta sentencia manipulativa, hacemos referencia a lo resuelto en el expediente 10-2002, en el cual este caso se relaciona con normas vinculadas a la legislación tributaria. En este caso, los demandantes lo que cuestionaban era que determinadas disposiciones tributarias permitían interpretaciones demasiado amplias por parte de la administración tributaria. Entonces, el problema era que la regulación excedía límites constitucionales vinculados a la legalidad tributaria, a los principios de razonabilidad, proporcionalidad. Y el Tribunal Constitucional analizó que esta norma era inconstitucional. Al analizar la constitucionalidad de esta norma, el Tribunal Constitucional ¿no?, concluyó que esta norma no era inconstitucional, pero lo que correspondía en este caso era reducir una parte específica de esta norma que vulneraba la Constitución. Por ello, lo que ha decidido el Tribunal Constitucional es eliminar únicamente ese extremo de la norma que vulneraba la Constitución. El Tribunal Constitucional muchas veces lo que busca es evitar expulsar una norma, ¿no? En todo caso, lo que va a buscar es interpretarla conforme a la Constitución. Puede ser el caso, como estamos viendo, reducir, agregar o hacer una interpretación conforme para que ésta guarde consonancia con los preceptos de la Constitución. Lo que se va a buscar en todo caso es conservar la ley. En este caso, lo que se ha hecho es restringir el alcance de esta norma, se redujo su ámbito de aplicación, se eliminó el extremo que resultaba inconstitucional, pero el resto de la norma se ha mantenido, ¿no? Por eso es que se dice que esta norma es en esa sentencia lo que se ha hecho es reducir aquello que resultaba inconstitucional. También tenemos las sentencias manipulativas sustitutivas. Y este tipo de sentencias lo que buscan es sustituir un contenido normativo por otro, constitucionalmente válido. Y para explicar este caso, estamos haciendo referencia al expediente 4-2004. Este caso ha surgido en el
marco de un conflicto competencial, ya que existían controversias sobre cómo debían interpretarse determinadas competencias entre órganos del Estado. El problema era que la interpretación vigente de ciertas reglas normativas generaba una afectación al equilibrio de poderes. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue analizar si debía eh, realizar una interpretación constitucional. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional en este caso es que no solamente ha eliminado una interpretación, sino lo que ha hecho es también reemplazarla. Es decir, el Tribunal Constitucional quitó el contenido que se cuestionaba o que resultaba siendo inconstitucional y la ha sustituido por otra que sí era compatible a la Constitución. Por eso se dice que esta sentencia es sustitutiva. Eh, el Tribunal Constitucional, básicamente, lo que dijo es que esta interpretación no puede seguir aplicándose. La interpretación válida constitucional es de esta forma, y así ha reconstruido el sentido de esta norma. También tenemos las sentencias exhortativas. Las sentencias exhortativas son aquellas en las que el Tribunal Constitucional no expulsa inmediatamente la norma, pero lo que hace es exhortar al legislador a que pueda corregir las deficiencias constitucionales. En este caso, hay un caso que es muy importante, el cual se ha tramitado en el expediente 6/2008, en el cual se muestra cómo el Tribunal Constitucional a veces eh, evita, ¿no? Generar vacíos normativos. Aquí se cuestionaba disposiciones legales vinculadas a la protección de los derechos fundamentales. En este caso, los demandantes sostenían que la regulación era insuficiente, presentaba serias deficiencias. Y el Tribunal Constitucional pues coincidió parcialmente con esos cuestionamientos, pero sin embargo advirtió un problema práctico, que si expulsaba inmediatamente la norma, lo que podía pasar era que se podía generar un caos normativo. Además, una inseguridad jurídica, ausencia de regulación. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue optar por una solución intermedia. ¿Qué hizo? Exhortó al Congreso para que modifique la regulación. Es decir, no anuló inmediatamente la norma, pero sí advirtió su incompatibilidad parcial con la Constitución. Y le dijo, le ordenó al Congreso que la corrija. Entonces podemos advertir pues que el Tribunal Constitucional actúa con prudencia, porque lo último que se busca es expulsar la norma, ¿no? Entonces, en este caso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, ha buscado una solución que no ha sido destruir la norma o expulsarla, ¿no? Sino lo que ha buscado es una salida, ¿no? Como es que el Congreso pueda regular aquellos aspectos que puedan resultar vacíos, ¿no? Y que falta una regulación. También tenemos las sentencias persuasivas, que este tipo de sentencias contiene criterios orientadores sin efectos estrictos, sino que busca influir en la interpretación constitucional. Y para ello traemos a colación lo resuelto en el expediente 1417/2025, en el cual en este caso ha surgido a raíz de una demanda de amparo, el cual está relacionado precisamente pues con la motivación de resoluciones judiciales. Y es que
Los demandantes lo que hacían era, o bueno, lo que ellos sostenían era que determinadas resoluciones judiciales no estaban siendo debidamente motivadas. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue aprovechar este caso para desarrollar criterios importantes sobre la motivación, la razonabilidad, la proporcionalidad, la argumentación judicial. Sin embargo, en este caso, el Tribunal Constitucional, pese a haber desarrollado estos aspectos, no ha emitido un precedente vinculante obligatorio. Lo que hizo fue desarrollar criterios orientadores, ¿no? Lo que ha buscado es eso, con haber realizado estos criterios, pues con estos criterios ya se pueden guiar o orientar, ¿no? Cómo es que se debe de motivar las resoluciones judiciales. Por eso se dice que estas sentencias son persuasivas, ¿no? Porque lo que busca es precisamente eso, ¿no? Persuadir jurídicamente o dar alcances para que se pueda aplicar en ese sentido, ¿no? Con estos criterios que se nos está, o que nos está indicando el Tribunal Constitucional. También tenemos las sentencias vinculantes, que son aquellas que establecen precedentes vinculantes obligatorios para todos los poderes públicos y órganos jurisdiccionales. En este caso, hacemos referencia al caso Salazar-Yarlenque, el cual se ha visto en el expediente 3741-2004. En este caso es uno de los más importantes para entender el tema del presidente vinculante en nuestro país. Y este caso surgió a raíz de una demanda de amparo. El Tribunal Constitucional en este caso lo que ha hecho es desarrollar la teoría del presidente vinculante. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo que determinados criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional debían ser obligatoriamente aplicados por todos los jueces. No, aquí aparece una diferencia clave. Las sentencias persuasivas orientan, pero las sentencias vinculantes obligan, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional señaló que los jueces deben aplicar los precedentes vinculantes. Ello para temas de seguridad jurídica, para uniformizar criterios, ¿no? ¿Y por qué esta sentencia es importante? Porque cambió por decir así, la manera de cómo se entiende la jurisprudencia constitucional en nuestro país. También tenemos las denominadas sentencias doctrinarias. Este tipo de sentencias este tipo de sentencias lo que va a hacer es, el Tribunal Constitucional va a desarrollar ciertos fundamentos doctrinarios sobre algunos aspectos que se puedan estar cuestionando, ¿no? En este caso, hacemos referencia al expediente 23-2003. Este caso es muy importante porque el Tribunal Constitucional en este expediente lo que ha hecho es desarrollar fundamentos sobre la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. En esta demanda lo que se cuestionaba eran normas que cuando se aplicaban generaban conflictos respecto a la jerarquía normativa y a los límites del poder legislativo. El Tribunal Constitucional lo que hizo en este caso es aprovechar el caso para desarrollar una doctrina constitucional sobre temas de supremacía constitucional, jerarquía normativa, control concentrado, interpretación constitucional, la función del Tribunal Constitucional, incluso se hace referencia en esta sentencia. Entonces, en este caso, lo importante no fue únicamente el resultado del caso, sino fue los fundamentos que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en este caso, ¿no? Por eso es que se le llama sentencia doctrinaria. También, mm,
corresponde hacer referencia en la presente exposición respecto a la temporalidad y a la modulación eh, de las sentencias que puede emitir el Tribunal Constitucional en los casos de proceso de inconstitucionalidad. Y tenemos como había indicado, la regla general es que es irretroactiva. O sea que la norma pierde efectos hacia el futuro, ya que si la norma es expulsada, entonces pues ya no tiene efectos hacia adelante, ¿no? Pero también tiene efectos retroactivos, pero eso es excepcional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, al emitir una sentencia de manera expresa, lo tiene que decir, ¿no? Que esta sentencia no puede otorgar efectos hacia atrás, lo tiene que especificar. También puede tener efectos diferidos porque la sentencia pues puede regir posteriormente, ¿no? Como habíamos señalado, puede precisar que esta norma va a entrar en vigencia no sé, cuando una determinada entidad, no sé, pueda contar con el presupuesto y se tenga que realizar, no sé, esos pagos de repente a los trabajadores, o va a entrar en vigencia de acá de un año o 6 meses, ¿no? El Tribunal Constitucional de manera taxativa lo precisa en sus sentencias este efecto, ¿no? También tenemos en cuanto a la temporalidad y la modulación de que esas sentencias son interpretativas, como decimos, ¿no? Porque la norma se va a mantener vigente, pero con el sentido que ya le ha dado el Tribunal Constitucional en la sentencia, ya sea que haya sido interpretativa, manipulativa. El Tribunal Constitucional ya nos ha indicado cuál va a ser el sentido en un determinado caso. Y eso tiene que ser así, ¿no? Porque es el máximo intérprete de la Constitución. También en cuanto a la materia tributaria, el Tribunal Constitucional, bueno, la materia tributaria se establece en el artículo 74 de la Constitución, ¿no? Pero en estos casos, el Tribunal Constitucional debe fijar expresamente los efectos temporales. ¿Por qué? Porque cuando se cuestiona la constitucionalidad de la norma en el tema tributario, pues en caso sea declarada fundada la norma, puede la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, lo que puede hacer es que puede generar o afectar gravemente al país, al Estado. ¿Por qué? Porque en temas tributarios lo que se puede hacer es ver de repente, no sé, afectar el presupuesto, la estabilidad económica. ¿No? Por ello es que en este tipo de sentencias o materia tributaria, el Tribunal Constitucional tiene que fijar de manera expresa los efectos de la norma, a efectos de que no se pueda generar un caos económico en nuestro país. Eh, También, como estamos señalando, las sentencias del Tribunal Constitucional, mm, por ejemplo, en el expediente 10-2002 se reguló el tema de la legislación antiterrorista y aquí lo que se hizo fue hacer una interpretación conforme. ¿No? En el expediente 17-2008 se ha regulado el tema de las filiales universitarias. ¿Qué se hizo? Se hizo un análisis respecto a la proporcionalidad y la conexidad. En el expediente 50 de 2004 respecto a la reforma pensionaria, ¿no? Lo que se hizo fue el control de la reforma constitucional. Y este caso es importante porque el Tribunal Constitucional en este caso, en este expediente, lo que ha hecho es analizar una reforma constitucional. ¿No? ¿Qué se ha discutido en este caso? Se ha discutido los límites materiales del poder respecto a la reforma constitucional que se pretendía. Era porque el Tribunal Constitucional señaló que las reformas constitucionales tienen límites cuando afectan principios esenciales del Estado constitucional, ¿no?
Por eso este expediente o lo resuelto en este expediente resulta ser importante, ¿no? También en el expediente 2025, perdón, en el expediente 25, 2013, es la ley del servicio civil. Ahí también se analizó la forma, el fondo, la interpretación de la norma. Y en el expediente 13-2014, el cual trata sobre un caso de tercerización, lo que se ha advertido en este caso es que existía una omisión legislativa. O sea, que el Tribunal Constitucional en este caso ha advertido que existían vacíos, ¿no? Regulatorios, en este caso, que afectaban la protección laboral, ¿no? Por eso es que en este caso el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es exhortar al Poder Legislativo a que desarrolle una regulación complementaria. Eh, a manera de reflexión, eh, cabe señalar que el Tribunal Constitucional no solamente expulsa normas, como lo hemos estado viendo en las sentencias a las que hemos hecho referencia, sino que su función principal, se podría decir, es preservar la arquitectura constitucional. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución, el equilibrio de los poderes, la protección de los derechos fundamentales, busca la seguridad jurídica. Por ello es que el Tribunal Constitucional no es como un juez que lo que busca es invalidar la norma y expulsarla, no, sino que él actúa, como estamos viendo, como un garante del modelo constitucional. Lo último que se busca es la expulsión, ¿no? Ya hemos visto los distintos tipos de sentencia por el cual el Tribunal Constitucional va a buscar que las normas que se cuestionan permanezcan en el ordenamiento jurídico, ya sea con interpretaciones conformes, con adiciones que se tengan que realizar para que ésta sea más compatible a la Constitución. Por ello es que es importante, o ahí radica la importancia del proceso de inconstitucionalidad dentro del Estado constitucional de derecho, ¿no? Eso es básicamente lo que quería compartir con todos ustedes respecto a este proceso de inconstitucionalidad, que es un tema muy bonito, pero que tal vez no necesariamente nosotros, particularmente en mi caso, nunca he participado de eso, porque como hemos señalado, está reservado para determinados grupos de personas o entidades, ¿no? Eh, no es muy común, tal vez en nuestra labor como abogados, porque existe una limitación respecto a la legitimación de las personas, quienes pueden accionar, ¿no? O pueden interponer una demanda de inconstitucionalidad. Pero sí es un tema muy interesante, muy bonito. Espero, doctores, que el día de hoy hayamos podido aprender algo, ¿no? Aportar con un granito de arena en los conocimientos que ya tenemos. Eso sería, con eso estaría concluyendo mi participación en el día de hoy. ¿No? Si tal vez tenemos algunos colegas que puedan hacer alguna pregunta o tal vez algún aporte, alguna experiencia que pueda enriquecer aún más nuestros aprendizajes, bienvenido sea, ¿no? Todo tipo de aportes. Eso sería todo. Nuevamente agradecer la confianza y darme la oportunidad de poder participar en este diplomado organizado por el Colegio de Abogados de Ancash. Agradecer nuevamente por la invitación.
Eh, Al respecto, podríamos decir que existe mm, un debate, ¿no? Un debate bastante intenso sobre si las reformas constitucionales pueden ser o no sometidas al proceso de inconstitucionalidad. Sin embargo, la posición que se mantiene actualmente o es predominante, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es que sí podría cuestionarse en determinados supuestos, pero lo que sucede es que las reformas constitucionales tienen un procedimiento, ¿no? Que están establecidos en la Constitución, ¿no? Y es precisamente que este proceso se entiende que lo han seguido el Congreso, ¿no? Entonces tendría que verse sobre qué aspecto. Por ejemplo, habíamos visto que los procesos de inconstitucionalidad se pueden cuestionar por la forma o por el fondo. Entonces, de pronto hay una reforma constitucional que no se ha cumplido con aspectos de forma, ¿no? No se ha seguido lo que dice la Constitución, no se ha hecho con los votos correspondientes, ¿no? Entonces, por ese lado podría cuestionarse, ¿no? Y consideramos que podría, ¿no? Tener este amparo si es que fuese por ese lado, por el tema de la forma, ¿no? Pero considero que sí se puede, ¿no? Eh, Porque el Tribunal Constitucional hace referencia a eso, ¿no? Que se puede cuestionar precisamente forma y fondo, ¿no? Ese sería, en todo caso, mi respuesta. Si es que algún colega más puede tal vez ampliarlo, gustosos de escuchar los comentarios. A ver, mm, estoy un poquito, a ver, acá están, ya. A ver, voy a dar lectura. Considerando su labor fiscal y sus estudios en derecho penal, ¿cómo cree usted que debería operar la acción de inconstitucionalidad cuando se impugna una norma de carácter penal que vulnera el principio de proporcionalidad y su impacto real tiene la sentencia de inconstitucionalidad sobre los procesos penales que se encuentran actualmente en trámite bajo esa norma? Bueno, de la pregunta, de lo que yo entiendo es que al parecer hace referencia a una norma en concreto o a una ley, no precisa el colega, ¿no? Sin embargo, como nosotros hemos estado haciendo referencia, eh, mm, tendría que irse sobre una ley, por ejemplo, la ley orgánica, no sé, del Ministerio Público o la ley con la cual se ha aprobado el Código Penal, ¿no? Podría cuestionarse, pero si me hace referencia a una norma en concreto, un artículo del Código Penal, ¿no? Eh, en específico, no se podría realizar a través de de este mecanismo, porque como hemos estado señalando en nuestra ponencia, tiene que haber un impacto, ¿no? De vulneración sobre esta norma, pero que se tendría que contravenir la Constitución, ¿no? Entonces, la pregunta es un tanto más genérica, pero si es que hubiera, ¿no? Una norma en específico que vulnera,
la Constitución, tendrían que, pues, demandar su inconstitucionalidad para que esta pueda ser analizada, ¿no? En este caso, me preguntan experiencia como fiscal. Recordemos que para demandar la inconstitucionalidad de una norma no podríamos hacerlo nosotros como ciudadanos, en este caso como fiscales o cualquier funcionario, sino necesariamente, bueno, nosotros que pertenecemos al Ministerio Público tendría que realizarlo el fiscal de la Nación, pero también existe un procedimiento, no es únicamente el fiscal de la Nación como persona independiente, ¿no? Sino que también esto, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía de la Nación, tiene que hacerse mediante una sesión de fiscales supremos. Y en esta sesión o en esta junta de fiscales supremos tendría que ellos, tal vez como legitimados, abordar este punto y presentar o demandar la inconstitucionalidad de una norma, ¿no? Entonces, existe procedimientos y limitaciones. Como hemos indicado, esto no está dirigido a personas particulares para que podamos plantear una acción de inconstitucionalidad, sino pueden ser entes que la misma Constitución les ha otorgado esta facultad, colegios profesionales también en su materia, ¿no? Y ver, pues, y analizar este tema. También hemos abordado en la exposición cuál es el trámite que debe contener una sentencia. Hay que identificar también el tema de la vulneración del derecho, ¿no? Que la norma que estamos cuestionando, que vulnera directamente a la Constitución. Tenemos que identificar bien el vicio, si es forma, si es fondo, y si es fondo, cuál es ese derecho fundamental que está contraviniendo la Constitución, ¿no? Para que también, de acuerdo a eso, una vez que tengamos bien identificado, también pues se nos pueda responder con una sentencia que pueda corresponder de acuerdo al tipo de cuestionamiento que estamos realizando, porque hay, como hemos visto, varios tipos de sentencia, ¿no? Sí, esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Gracias a los organizadores. Muchas gracias. Esperamos reencontrarnos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches con todos.